Hola, bienvenidos a nuestro módulo 2. En este vamos a trabajar sobre el tema que denominamos metamorfosis. Metamorfosis. Así que el sistema Hoffman, la academia, la clínica y el instituto nos presentan los 6 módulos que corresponden a las 6 clases que corresponden al módulo de metamorfosis, que serían el módulo 2.1, que es el de hoy. De su programa Economía de la Salud vamos a ver el régimen antienvejecimiento, régimen número 4. Del programa de conciencia holística vamos a ver el autoconocimiento en cuanto a unidad biológica desde el punto de vista del cuerpo humano, la número 2, y de la mente, psique y estados del yo, con la finalidad de ampliarnos y profundizar en la conciencia de nosotros. Y del programa de fuerza interior comenzamos también con el desarrollo, que tiene que ver con la personalidad, constitución, temperamento, carácter, crecimiento emocional, personal y espiritual. Y el tema del crecimiento desde el punto de vista de la fuerza interior, fortaleza de carácter y de espíritu, y el crecimiento visto ya como motivación al cambio, las trampas y las soluciones posibles. Luego, bueno, el módulo 3, que viene posteriormente, son 6 clases más sobre la inteligencia total. Trabajaremos sobre las características del cerebro, triunfo, la inteligencia racional y creativa, luego la emocional y la de los patrones, la inteligencia superior y la inteligencia sanadora. Y repitiendo el subprograma de conciencia holística, veremos la parte de estilo de vida verde y permacultura. Este es el módulo de integración. Aquí vamos a trabajar entonces la integración con el cuerpo, con la mente, con nuestros cerebros, con el ambiente, las teorías sistémicas vinculadas con el estilo de vida ecológico y lo que es la permacultura dentro de ello. Y dentro del módulo de metamorfosis vamos a trabajar entonces en el cambio que ocurre en nosotros en la medida que vamos evolucionando y creciendo desde la célula, el cuerpo, la mente, la psiquis, el crecimiento personal, emocional y espiritual. Muy bien, comenzaremos hoy entonces con el tema de antienvejecimiento, el cual es una prolongación de las charlas que ya hemos dado sobre alimentación sana. Hoy vamos a profundizar en los micro y macronutrientes, luego las causas asociadas a la mala alimentación que determinan el envejecimiento precoz, porque hoy vamos a tratar justamente el tema del régimen antienvejecimiento. Muy bien, recordando entonces cuáles son los micronutrientes y macronutrientes, en esta estrella que vemos aquí presente, con el vértice hacia arriba representamos a los macronutrientes, que son proteínas, carbohidratos y lípidos, y con el vértice hacia abajo, vitaminas, oligoelementos, minerales y enzimas, dejando la fibra sola en el medio, porque ella es un carbohidrato, pero que no es metabolizado por el cuerpo, sino que se utiliza para barrer. ¿Qué es un carbohidrato? Un carbohidrato es un conjunto de 3 elementos, el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Moléculas que combinan estos 3 elementos son carbohidratos. Carbohidrato. El lípido es un carbohidrato. ¿Qué es la proteína? Pues es un carbohidrato que además incorpora un metal, un mineral llamado nitrógeno. El nitrógeno es el gas más abundante en la naturaleza. Entonces, imagínense ustedes, si nosotros pudiéramos absorber el nitrógeno, seríamos autótrofos, o sea, podríamos desarrollarnos y crecer sin depender de nada. Pero no es así. El nitrógeno que está en el aire, nuestro cuerpo no lo absorbe. Ustedes saben que cuando a la gente le ponen una inyección de aire y le entra un émbolo al cerebro, justamente porque el 80% es nitrógeno, el nitrógeno no se disuelve y se convierte en un émbolo que tapa las arterias. Y te mueres entonces porque te llevó un émbolo al cerebro y te bloqueó gran parte del cerebro que se muere. Bueno, el nitrógeno, para ser asimilado por el ser humano, requiere que sea metabolizado por unas bacterias que lo fijan a la tierra, que se encuentran en la tierra, sobre todo en los rizomas de algunas plantas leguminosas, como las caraotas, las lentejas, las arvejas. Todas esas leguminosas fijan nitrógeno. El nitrógeno pasa a la planta y la planta lo exporta entonces en forma de los granos, las semillas. Ahí está el germen.
allí hay proteína. Entonces, cuando un vegetariano come este tipo de semillas, granos, estamos comiendo proteínas. Cuando un animal como la vaca, que es herbívoro, come el monte, ellas tienen las bacterias dentro de sus vías digestivas que convierten estas sustancias en proteínas, fijan el nitrógeno entonces allí, y cuando las personas que comen carne se comen a la vaca o comen la leche o comen cualquier animal, el huevo, entonces tienen la oportunidad de consumir la proteína de la carne, la proteína animal. Tenemos entonces proteína animal y proteína vegetal. Muy bien, hablaremos primero de los componentes estructurales. Veremos a los lípidos. Los lípidos entonces son las grasas, se conocen como saturadas o insaturadas. ¿Saturadas de qué? De hidrógenos. El carbono tiene 4 valencias, 4 bracitos. Uno está pegado a la cadena de carbohidratos y quedan 3 bracitos. Esos bracitos, cuando están combinados con hidrógeno, se llaman grasas saturadas. Y cuando quedan enlaces covalentes y queda ese bracito metido en el bolsillo que no se está combinando con nadie, se llaman grasas insaturadas. Ok, las insaturadas le confieren reactividad biológica a los lípidos. En cambio, las que están saturadas ya están totalmente combinadas, no se combinan con nadie. Las grasas saturadas y el colesterol constituyen las grasas menos saludables. Vamos a ver las que están en la columna de la izquierda. Ahí nos encontramos con carnes como las de ganado, aves, cerdo, sobre todo aves criadas con hormonas en condiciones de agroindustria, lácteos de origen vacuno, porque existe también el lácteo caprino, que lo vemos del lado derecho, dentro de las grasas menos dañinas. Y la grasa vegetal como la palma, los aceites refinados, el coco, hoy en día se considera también un aceite mucho más saludable, así que lo tenemos entre los dos. Es una grasa bastante saludable según se está descubriendo recientemente. Sin embargo, el aceite de palma y todos los refinados, o sea, todos los aceites que pudiendo ser prensados al frío, luego son utilizados para freír o son prensados a altas temperaturas y a altas presiones, se saturan, aunque fuesen grasas insaturadas, se saturan y pierden esa reactividad biológica y se convierten en lo que se llaman grasas hidrogenadas. Entonces, ¿cuáles son las grasas insaturadas? Son aquellas que tienen una reactividad biológica que le permiten entonces ser utilizadas por el ser humano para formar la capa de la membrana celular, que es una capa de proteínas y grasas, para formar las hormonas que son de origen grasosa a base de colesterol, por ejemplo, y para la producción de una gran cantidad de reacciones biológicas muy importantes y valiosas. Entre ellas la producción de prostaglandinas, sobre todo las prostaglandinas antiinflamatorias, que son muy necesarias en la dieta contemporánea. Entonces, precisemos, las grasas insaturadas de origen animal en los pescados, en los lácteos preferiblemente caprinos, y en las vegetales, en todas las semillas y granos, prensados al frío, sobre todo las leguminosas y en las oleaginosas, ajonjolí, girasol, el aguacate, la prímula, la borraja, la linaza, el maíz, la soya, el germen de trigo, siempre y cuando sean prensados al frío, o sea, a bajas temperaturas y bajas presiones. Estos son los ácidos grasos esenciales más importantes. El araquidónico, que se encuentra en las grasas de origen animal. El omega 9, omega 6 y omega 3 son unos aceites muy valiosos, son los más importantes desde el punto de vista antiinflamatorio. El araquidónico, como tenemos unas dietas demasiado ricas en carnes y en derivados de la carne, más bien se excede. El ácido araquidónico contribuye a los procesos inflamatorios, mientras que el 6 y el 9 contribuyen a los procesos antiinflamatorios. Entonces, los podemos conseguir en la oliva, en el ajonjolí, en el girasol, en los aceites de oliva, ajonjolí y girasol prensados al frío. El omega 6 se encuentra el 6-cis-linoleico y GLA,
gamma-linoleico se encuentran en la ajonjolí, girasol, la soya, el maíz. El cis se encuentra solamente en la leche materna, en la avena, en la borraja y en la prímula. Y como nosotros en Venezuela, por ejemplo, en algunos países latinoamericanos, no tenemos borraja ni prímula, pues lo encontramos solamente en la avena, ya que no consumimos leche materna ya de adultos, ¿verdad? Entonces la avena es un cereal muy interesante, porque a pesar de que vamos a ver que tiene una desventaja, porque es uno de los cereales de mayor índice glicémico, resulta que por esta característica lo hace valioso, muy valioso desde el punto de vista nutricional, por el ácido graso cis-linoleico, sobre todo para las personas que vivimos en países donde no existen la borraja ni la prímula. Y el alfa-linolénico, omega 3, se encuentra en la linaza, en hojas verdes como la espinaca, la verdolaga, el perejil, el cilantro. Y también en forma de aceite eicosapentanoico y docosahexanoico, que son el EPA y el DHA, que se encuentran en los aceites de pescado. Los más comerciales son el de salmón, el de bacalao, el de distintos peces. Por supuesto que en todos los peces en general se encuentra también. Entonces las grasas son muy importantes porque son vitales, además de que producen energía, contribuyen a formar la grasa que nos protege, que nos ayuda a mantener la caloría, son vitales para una gran cantidad de procesos metabólicos que ahora más adelante vamos a revisar. Las proteínas, entonces, también las clasificamos en de origen animal y vegetal. Existen 25 aminoácidos, de los cuales 8 son esenciales, o sea, no se encuentran dentro de lo que nosotros somos capaces de fabricar. Eso se me olvidó decírselo en relación a las grasas. Un ácido graso esencial se llama esencial porque no lo fabrica nuestro cuerpo a la velocidad que lo necesita. Por lo tanto, deben venir en la dieta. Repito, en relación a los ácidos grasos, el ácido omega 9, 6 y 3 tienen que venir en la dieta. Sobre todo el 3 y el 6. Y el docosapentanoico, o sea, el araquidónico, también. Lo que pasa es que este es tan abundante en la dieta que más bien nos excedemos de él. Entonces nuestro problema es que necesitamos aprender a incluir a estos otros. Bien, relacionado con las proteínas, entonces, hay 8 aminoácidos que son esenciales que se encuentran en los derivados de la carne, en los lácteos, en los huevos. Pero también se encuentran en el reino vegetal. Entonces, hay proteínas que las llamamos mejores que otras. Unas que son como mejorcitas. ¿Por qué? Porque son las que no tienen colesterol ni grasas saturadas. Son las de origen vegetal. Los vegetarianos tenemos la opción de consumir proteínas con todos los ácidos grasos esenciales, como lo tiene el quinchoncho, la levadura de cerveza, el amaranto, que es la misma pira, la hierba Caracas, el alfalfa, la linaza, la quinoa, la soya, la espirulina, todo eso tiene los 8 aminoácidos esenciales que requerimos para vivir y producir todas nuestras proteínas adecuadamente. Hay otras sustancias vegetales como las leguminosas tipo caraotas, lentejas, frijoles, garbanzos, o las nueces, las avellanas, merey, almendras, macadamias, pistachos, los champiñones, que no tienen todos los aminoácidos esenciales, pero puede que tengan 3 o 4. Entonces, cuando uno combina las nueces, que a lo mejor tienen el 1, el 5, el 6, el 7, y consumen macadamia, que a lo mejor tienen el 2, el 3, el 8, el 9, o sea, podemos, en una alimentación variada, mientras más variada, más posibilidades tenemos de que estén incluidos todos los aminoácidos que se requieren. Un vegetariano puede consumir perfectamente, sin depender de proteínas de origen animal, todos los aminoácidos necesarios. Ahora, quienes consuman animales, les recomiendo que hay 2 tipos de grasas que ya les mencioné, que unas son más saludables que otras, así que podemos conseguir las proteínas en el reino animal, como los pescados, los lácteos vacunos, como quesos frescos y añejos, descremados, yogur, requesón y caprino, que tienen menos grasa que las grasas que se encuentran en la carne en general roja, carne de vaca, carne de cochino, en los mariscos,
En los lácteos de origen vacuno, como la leche completa, los quesos amarillos y madurados, porque sepan una cosa, el queso cuando se elabora en base a la leche. Se le pone un cuajo, ese cuajo hace que la leche se convierta en cuajada. Se cuaja la proteína y queda un sobrenadante que se denomina suero. Ese queso tiene un porcentaje de grasa aproximadamente de un 10%. Ese sería el queso blanco, el queso fresco, el queso palmito, el palmizulia, los quesos frescos blancos de cualquier país. Si a este suero yo lo vuelvo a cuajar, voy a obtener lo que se llama requesón. Es el cuajo de la leche ya cuajada, o sea, del suero que ya fue cuajado anteriormente. Ya se le quitó una gran cantidad de grasa, por lo tanto se nos crea ahora algo que se llama requesón o ricota, que tiene tan solo un 5% de grasa. El yogur, si tú lo haces para lograr un yogur bajo en grasa, tú tendrías que entonces hervir la leche, quitarle el sobrenadante, que es la grasa, y luego cuajarlo, entonces vas a tener un yogur de un 5% de grasa. De lo contrario, tu yogur sería de un 10% de grasa, si es hecho con leche completa. Ahora, los quesos amarillos y madurados son quesos a los que se les agrega grasa para que tengan otros sabores, otros buques, que son afectados también por algunos tipos de bacterias, de hongos, etcétera, y producen todos estos quesos europeos que son quesos altamente ricos en grasa. En cambio, ¿qué es un queso añejo? Un queso añejo es un queso blanco de un 10% de grasa que se deja de secar, por lo tanto, al perder cierta humedad, aumenta la proporción de elementos secos y aumenta hasta un 20% de grasa. ¿Quiénes son esos quesos? El parmesano, pecorino, provolone, queso de año en Venezuela y manchego en España son de los más conocidos mundialmente. Como les dije anteriormente, los descremados también son bajos en grasa, el requesón y los quesos hechos con leche de cabra, que son cadenas más cortas, mientras que las leches de vaca son cadenas mucho más largas. Por lo tanto, mientras más corta la cadena, menor peso, menor carga y mucho más saludables son. Muy bien, entonces las proteínas las encontramos en el reino vegetal perfectamente en todo lo que sean semillas, granos, nueces, etc. Y por último hablaremos de los carbohidratos. Los carbohidratos se conocen como simples y complejos. Los simples son moléculas de 5 y 6 sacáridos, 5 carbonos o 6 carbonos. Si se unen se llaman disacáridos. Monosacáridos cuando están solos, disacáridos cuando están unidos. Y es el tipo de azúcares que encontramos en la fruta, fundamentalmente en la leche, la lactosa, en la malta, la maltosa, en la miel, la fructosa y la sacarosa. Cuando las cadenas de carbohidratos se van pegando y se van pegando, se forman unas moléculas gigantes llamados carbohidratos complejos. En el reino vegetal se encuentra la celulosa, que es la fibra que el ser humano no procesa y le ayuda a evacuar, y que es el almidón que se encuentra en los cereales y en los tubérculos. El glucógeno es la manera como los animales guardan el azúcar. Lo podemos guardar en forma de grasa, convirtiéndolo en grasa, o simplemente se unen las moléculas de glucosa y se pegan y se forma el glucógeno, y lo tenemos como una reserva de energía, sobre todo en los músculos. Fíjense, esta semillita que tenemos acá puede ser una semilla de arroz o de trigo. Tiene una cutícula de color blanco, tiene entonces el almidón, que es en color amarillo, y tiene algo que se llama el germen, que es aquella parte donde está la proteína, porque es la parte de vida. Esa es la parte que germina. Cuando una planta germina, ella chupa del almidón la energía para ella crecer. Y eso es lo que es un retoño, por ejemplo, de alfalfa, que uno ve, un retoño de lenteja, que uno ve los dos cotiledones, cuando ya la plantita bota las hojitas y empieza a hacer función clorofiliana, ya prácticamente ya esos dos cotiledones fueron absorbidos por completo, y ya ella, al hacer
La fotosíntesis empieza a producir ella misma sus propios carbohidratos y a sintetizar. Entonces, moléculas que las va a empezar a guardar y a tener su propia síntesis. Eso es lo que tampoco hacemos los humanos. Ni somos capaces de fijar el nitrógeno, ni tampoco somos capaces de hacer la función fotosintética. Si nosotros hiciéramos esas dos cosas, no necesitaríamos alimentarnos, podríamos vivir del aire, podríamos vivir prácticamente del aire, de la energía solar y de la respiración. Bien, ¿qué pasa cuando se refina una semillita de esta? Le quitan la cutícula, le quitan el germen y lo único que queda es el almidón. La razón por la cual lo único que eso nos brinda es almidón, que sea moléculas de glucosa, que si el cuerpo no las puede utilizar, las convierte en grasa. Para utilizarlas y producir energía necesita complejo B, magnesio, y a veces no tenemos suficiente, por lo tanto el cuerpo lo convierte en grasa. Los carbohidratos los encontramos en el reino vegetal en todas partes y hay que tener mucho cuidado con los refinados entonces. El agua es un elemento vital para la vida. Una gran cantidad de jugos digestivos se vierten en el estómago mientras comemos, requieren agua. Si al mismo tiempo uno bebe, bien sea agua o cualquier otro líquido, estos jugos digestivos son diluidos. Entonces, el agua es vital, pero no para consumirlo durante la hora de la comida. Mientras comemos y tomamos agua, esta se lleva consigo los jugos digestivos y deja el estómago sin ellos durante 10 a 15 minutos. Por lo tanto, la digestión se debilita. Los alimentos se ven privados de los jugos digestivos y esto se retrasa o se paraliza completamente. Entonces, esto es vital también tomarlo en consideración. Necesitamos tomar de 4 a 8 vasos de agua en el día, pero no precisamente en el horario de la comida. Tenemos otros carbohidratos importantes, que es la fibra. Vamos a hablarles de la celulosa. Hay dos tipos de fibra. Una fibra que se llama insoluble y otra fibra que es soluble. Son dos características distintas. Las insolubles es la parte dura. Por ejemplo, esa cutícula que ya dijimos que se encuentra en las semillas. O la fibra de las hojas, que tienen lignina. La celulosa, la lignina. Estos son carbohidratos que retienen muy poca agua, son poco fermentables. Su principal efecto es desprender los desechos adheridos a las paredes del intestino. Sirven como escoba para barrer, aumentar la masa fecal y acelerar el tránsito digestivo. Por tanto, facilitan las deposiciones y previenen el estreñimiento. Mientras que la fibra soluble es toda esa cosa pulposa que hay en las frutas y hay en los vegetales. Esa parte sabrosa de las frutas, de los granos. Todo aquello pulposo se encuentra dentro de las células vegetales, de los tallos. Son la pectina, los oligosacáridos, los mucílagos y las gomas. Son turgentes, absorben agua y favorecen la creación de flora bacteriana. O sea, la flora bacteriana los digiere y los convierte en otras cosas. 1/3 del volumen fecal es pura flora bacteriana. Estas bacterias fermentan y producen gases. También aumentan el volumen de las heces, disminuyen su consistencia y absorben las grasas y azúcares de los alimentos. Son muy importantes este tipo de grasa, por eso, porque absorben la grasa y los azúcares, contribuyendo a regular los niveles de colesterol y de glucosa en sangre. Por ejemplo, los frijoles, el salvado de avena, las frutas en general, las verduras, todo ello contiene fibra soluble en agua. Necesitamos ambos tipos de fibra. La fibra soluble se puede encontrar en todos esos alimentos, como ya les dije, en todo aquello que tenga pulpa. Y la fibra insoluble se encuentra en los alimentos tales como el trigo entero, productos de grano entero, las hortalizas y salvado de trigo, o sea, en las hojas, en las ramas, en las cutículas. Las necesitamos ambas. ¿En qué proporción? Bueno, la proporción debería ser en una proporción de 3 a 1 de insoluble por soluble. 3 de insoluble por 1 de soluble. Necesitamos mucha fibra seca. O sea, necesitamos consumir los cereales integrales que tienen fibra, las ramas, las hojas verdes, todo eso, y una proporción de frutas. Entonces, tomemos en consideración esos dos criterios. Debe abundar en mayor grado la fibra insoluble. Hablaremos luego de las vitaminas, de los oligoelementos, minerales, enzimas y fitonutrientes. Estamos entonces hablando de los componentes vitales.
De esto no es mucho lo que les voy a hablar porque tenemos mucha información en muchos libros. Solo les recuerdo que hay vitaminas liposolubles también, que se disuelven en la grasa, e hidrosolubles, que se disuelven en el agua. Las liposolubles son la A, la D, la E y la K. Y las hidrosolubles son la C y todos los del complejo B. B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12 y otros no oficiales como lo son la B11, que es la carnitina, la colina y el inositol. Sin embargo, nosotros tenemos muchos libros donde esa información se encuentra y si ustedes visitan la página del Dr. Hoffman, de que tiene que ver con mis libros, van a encontrar que tenemos un libro sobre alimentación sana, que es nuestro libro de texto. Pero además, allí van a encontrar la posibilidad de descargar un anexo que tiene todo el tema de las vitaminas, de los minerales, oligoelementos, fitonutrientes, antioxidantes, que no lo puse en el libro porque entonces el libro sería muy gordo y como eran manuales, pues no lo puse allí. Pero ahí tenemos toda esa información. Es importante que identifiquemos, que vayamos conociendo dónde se encuentran cada uno de ellos. Los minerales son aquellos metales y no metales que se encuentran en altas concentraciones en nuestro cuerpo y en la naturaleza. El calcio, el hierro, el cloro, el sodio, el potasio, el carbonio y el fósforo son sumamente presentes en todas partes. Hay otras sustancias que son mucho más escasos, se llaman oligo. Oligo significa poco, elementos que se encuentran en pequeñas concentraciones. Magnesio, manganesio, silicio, que es uno de los más abundantes, litio, vanadio, níquel, molibdeno, cromo, cobre, boro, yodo, germanio, selenio, zinc, cobalto. Todos estos oligoelementos son vitales e importantísimos para la dieta. Sin embargo, ocurre que cuando nosotros vivimos a través de alimentos que provienen de la agroindustria, recuérdense que les mencioné que la agroindustria solamente le aporta a través del abono inorgánico NPK, nitrógeno, fósforo y potasio. ¿Qué pasa con los oligoelementos? Cuando las plantas crecen en un mismo sitio y no reciben abono orgánico, sino solamente NPK, pues los oligoelementos se van agotando en la tierra y las plantas empiezan a crecer con déficit de oligoelementos, lo que las hace débiles también. Ellas mismas son plantas ya enfermas, con desbalance y desequilibrios. Entonces, es muy importante tomar en consideración lo que hemos mencionado de la necesidad de una alimentación en base a alimentos orgánicos, biológicos o criados en condiciones de hidroponía, porque la hidroponía le agrega todos esos oligoelementos al agua para asegurarse que las plantas que allí crecen, crezcan libres de toda debilidad, consiguiendo todos esos nutrientes. Luego tenemos las enzimas. Las enzimas son compuestos proteicos que realizan funciones metabólicas y están presentes en todo lo que está vivo. Lo vivo tiene enzimas. Las enzimas son catalizadores que aceleran los procesos de hidrólisis, proteólisis, catálisis. Son muy valiosas para el ser humano consumirlas también. Nosotros tenemos nuestras propias enzimas, pero si ellas vienen, ellas contribuyen a la digestión, a procesos de hidrólisis, proteólisis, pueden ser tomadas incluso con criterios médicos. Altas dosis de enzimas nos ayudan a desinflamar. Muchas de estas funciones tienen aplicaciones terapéuticas, digestivas, desinflamatorias, y están presentes en las células vivas. Por lo tanto, es importante consumir alimentos crudos. Es mucho más beneficioso desde este punto de vista, más nutritivo, comerme una caraota, por ejemplo, retoñada en una ensalada, que comérmela en una sopa de caraota que ha sido calentada a 1 hora o más de 1 hora en una olla presto, en lo cual entonces se desnaturalizan las proteínas, las enzimas, las vitaminas, porque esas son sustancias termolábiles. A los 40 grados se coagulan, así como se coagula una cotufa, la proteína se coagula, y esa cosita blanca que uno ve, bueno, se coagula y se forma entonces algo que está asociado pues con la proteína que tiene ese carbohidrato. Recuerden que el maíz es principalmente carbohidrato, proteína algo de proteína. Bueno, se mezcla la proteína con el carbohidrato, se coagula la proteína y agarra esa forma de coagulación.
Bueno, asimismo se coagulan las proteínas por el calor dentro de esos granos que luego no tienen la misma función biológica porque las enzimas, las vitaminas, están coaguladas. Por último, vamos a hablar de los fitonutrientes. ¿Qué son los fitonutrientes? Son un conjunto de personajes que ya les había mencionado que se encuentran en los colores. Cada color de la naturaleza corresponde a un fitonutriente, a un antioxidante que es valioso, importantísimo para la vida, para la protección de distintos tejidos. Todo lo que vemos allí son nombres de distintos fitonutrientes. El policosanol, que lo sacan de la caña de azúcar, descubierto por los cubanos, PPG, bueno para contrarrestar el colesterol. Los carotenoides, alfa-caroteno, beta-caroteno, beta-criptosantina, licofeno, colores anaranjados y rojos. Los bioflavonoides están asociados con colores azules, verdes. Polifenoles como la pigenina, luteolina, quercetina, etc. El resveratrol, que se encuentra en el vino, flavonoides, proantocianidinas. Los organosulfatos de glucosa, onalatos, isotosanatos, sulforafeno, principalmente en los colores verdes. Las crucíferas son una familia de plantas como el repollo, las coles de Bruselas, el berro. Bueno, todo eso tienen indoles, glucosionalatos, todos esos personajes que son muy valiosos. Y otros elementos que los conocemos más que todo por las tiendas naturistas, donde encontramos productos como el ácido alfa-lipoico, la lignina, el D-glucorato, la clorofila, el ácido elágico, la coenzima Q10, el bichinón. Todos estos elementos son fundamentales, muy valiosos e importantes. Muy bien, ya habíamos conocido un poquito de la importancia de ellos, veremos luego cuando hablemos del régimen anti-envejecimiento, otro poquito, pero sobre todo los vimos cuando hablamos de dietas verdes, las dietas de vegetales, vegifrutas, todo eso, ahí hablamos con énfasis pues, en la importancia de todos estos fitonutrientes. Hablemos ahora de las causas de enfermedad asociadas a la mala alimentación. Comenzaremos por la caramelización, la inflamación crónica y el daño oxidativo. Está asociado a la mala alimentación todo lo que tiene que ver con la intoxicación, que ya hablamos de eso cuando vimos la charla de Tox and Talks. Por acumulación, temas biológicos y químicos, o por retención, de desintoxicación. Ahora vamos a hablar sobre la caramelización, la inflamación y la oxidación. La caramelización está asociada con la presencia de azúcar, o sea, azúcar refinada en las comidas, que es una de las principales causas de la disglicemia, de la obesidad. 75% de las personas con exceso de peso y 40% de las personas con peso normal son adictas a los carbohidratos. Pachos, persona adicta al carbohidrato. Y no todos son gordos, hay pachos flacos, pero que comen más que una lima nueva y no engordan nunca. ¿Qué pasa en una persona adicta al carbohidrato? La glicemia normal oscila entre 65 y 100 miligramos por ciento. Cuando uno come, hace la digestión, empieza a absorber, el azúcar empieza a pasar a la sangre, empiezan a subir los niveles en sangre, se produce una hiperglicemia. En ese momento el cuerpo produce insulina. ¿Qué hace la insulina? Hace que esa glucosa que está en la sangre sea absorbida y pase a las células, sea absorbida por las células. Entonces cuando se libera insulina y el azúcar en sangre empieza a ser absorbido, el nivel de azúcar en sangre empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, y baja por debajo del nivel normal común y corriente, y se produce hasta una leve hipoglicemia. Hipoglicemia que nos genera como una modorra, como un sueñito. En ese momento el cuerpo libera otra hormona llamada glucagón. El glucagón hace que se libere un poco el glucógeno, que es la manera como las células almacenaron la glucosa, y salga a la sangre para estabilizar la glicemia normal. Pero ¿qué ocurre en las personas que son adictos a los carbohidratos? La persona cuando llega a este momento de hipoglicemia vuelve a comer algún dulce, un cafecito con azúcar, unas galletas o lo que sea, y producimos una nueva elevación del azúcar que hace que se libere nuevamente la insulina, y vamos a repetir ese ciclo cada media hora, cada 45 minutos. Es un ciclo que hace que en estos momentos que tenemos
el azúcar elevada, se produce una especie de alegría y de euforia, y en este momento nos produce como un down, una modorra, un sueño, una ansiedad, como un vacío, y necesitamos volver a comer. Entonces se produce un estado ciclotímico. Nuestro timo significa humor, nuestro humor se hace cíclico. Y eso es lo que le ocurre a los pachos. Bueno, la adicción a los carbohidratos tiene distintos problemas, además. No solo genera este problema de disglicemia e hiperinsulinemia reactiva, sino que contribuye a la obesidad, a la caramelización de las proteínas y a la inflamación crónica sistémica. 4 plagas terribles cada una de ellas. La disglicemia es entonces la incapacidad de regular los niveles de glucosa y de insulina. Por lo tanto, se producen hiperglicemias reactivas e hiperinsulinemias. La hiperinsulinemia produce luego una hipoglicemia. Entonces vivimos entre hipoglicemias e hiperglicemias, hiperinsulinemia y luego hipoglicemia, oscilando en eso. Cuando los niveles de insulina continúan elevados, los órganos del músculo se defenderán creando lo que se llama resistencia a la insulina. Entonces el cuerpo empieza a acostumbrarse a los altos niveles de insulina y se mantienen los niveles de azúcar en sangre. Y eso se llama diabetes del adulto, en el que las células reciben la insulina pero no responden adecuadamente a ella. Esto determina que por años existe un exceso imperceptible de insulina conocido como hiperinsulinemia, y la hiperinsulinemia contribuye también a la inflamación crónica sistémica. Consecuencias luego de la obesidad. Bueno, los altos niveles de azúcar se empiezan a asimilar y a guardar en forma de, como ya no los consumo, como energía, y se saturan los lugares donde tenemos el glucógeno, empieza a irse a convertir en forma de grasa que se va a acumular en los depósitos de grasa, fundamentalmente en la barriga, o en las nalgas, o en los brazos, o en el cuello, en las piernas, en todas partes del cuerpo. Cada cuerpo tiene un lugar distinto donde, o sea, hay tipos que tienen la grasa a nivel de las nalgas, otras personas en la barriga, otras personas en el pecho y en la cara. Hay distintos lugares, pero fundamentalmente tenemos una cantidad de problemas que nos va a generar esa grasa. No solamente a nivel físico, de que estéticamente y el peso nos haga daño, sino que además se disminuye una serie de funciones como la capacidad respiratoria, disnea, ronquido, capacidad de oxigenación celular y vital disminuidos, aumentan las dificultades motrices, el desplazamiento, el desgaste en las articulaciones, sobre todo las de cadera, rodillas, tobillos, vértebras, el trabajo cardíaco se hace cada vez mayor. Total que el 70% de la población presenta sobrepeso. Y proyecciones de la Organización Mundial de la Salud muestran que para el 2015 habrán más de 700 millones de obesos, es decir, un 10% de la humanidad. Esas eran proyecciones hechas hace algún tiempo. Hoy en día no sé qué podrán estar diciendo. Lo cierto es que sabemos que cada día hay más, y esto es una epidemia de obesos, de diabéticos, de hipertensos, de infartos y de enfermedades crónicas degenerativas. Y en los niños, ¿qué les puedo decir? Pues estos niños que uno cree que un niñito gordito es un niño saludable, no lo es. Es un niño enfermo, un niño con una cantidad de problemas. Problemas de estima, depresión, apnea del sueño, acentuación de las irritaciones en la columna, estrías en la piel, aumento de lesiones articulares, dolores óseos, pie plano, desarrollo puberal acelerado, donde empiezan a salir vellos en la cara, crecimiento de talla demasiado grandes, hipertensión, aumento del colesterol malo y los triglicéridos, aumento del nivel de glucosa en sangre, o sea, prediabéticos, niños que a los 8, 9 y 10 años ya son hiperinsulinémicos, obesos, diabéticos, pie plano, rodillas, lo que llaman genus valgo, porque se meten las rodillas y chocan las rodillas, se abren los pies, pie plano, y cantidad de problemas. A largo plazo la obesidad podría asociarse con enfermedades cardiovasculares, Alzheimer, osteoporosis y otra cantidad de problemas que tendríamos a la larga. La caramelización es un fenómeno que tiene que ver con la unión de las proteínas con los carbohidratos. El elevado consumo de azúcar genera unas estructuras disfuncionales llamadas productos finales de glicosilación avanzada. Estos productos son unos polímeros de proteínas y de carbohidratos que alteran los enlaces electrónicos, deshidratan, rompen los anillos proteicos, causando acidosis metabólica, que ya dijimos que está asociada, mientras más ácida sea la sangre, mayor tendencia a enfermedades crónicas. Caramelización, que es endurecimiento de las proteínas y de las membranas.
hiperinsulinemia, hipertrigliceridemia, hiperoxidasa lípida, que tiene que ver con los infartos, preoxidación lipídica. Inflamación crónica sistémica, reducción de la DEA, que es una hormona antienvejecimiento. Elevación del cortisol, que es la hormona del desgaste y del envejecimiento. Trastornos de detoxificación y energía. Entonces vemos como una proteína se une a un azúcar y se forma un polímero que empieza a flotar dentro de la célula o a pegarse en la membrana, y son productos que el cuerpo no puede digerir. Ocasionan enfermedades asociadas con el envejecimiento, como es la demencia senil, el endurecimiento y la degeneración vascular. Todos estos son casos o son problemas que están acentuados en los diabéticos, que los llevan incluso a la ceguera, insuficiencia renal crónica, a la gangrena seca. Bueno, ¿cómo podemos nosotros determinar que haya un alto grado de caramelización? Bueno, hay ciertas pruebas como la hemoglobina glicosilada, la evaluación de la fructosamina, los niveles de insulina, cortisol en ayunas, la curva de tolerancia a glucosa, aunque a mí no me gusta, prefiero la glicemia y la insulina tomada en ayunas y luego tomada postprandial, para no tomar esa carga de azúcar terrible que le dan los laboratorios. La hemoglobina glicosilada nos da una información de 3 meses atrás. O sea, nos indica cómo hace 3 meses estaban tus niveles de glicosilación, porque está asociada a la hemoglobina. La hemoglobina tiene una duración de 120 días, 3 meses, 3 a 4 meses. La fructosamina nos da una información de hace 3 semanas, pero las pruebas que normalmente disponemos es la de la hemoglobina glicosilada. Sepan que 1 de cada 3 personas presentan resistencia a la insulina, y eso está causado por las membranas endurecidas que no responden. Muy bien, el punto número 2 del día de hoy es la inflamación crónica sistémica, que está asociada a la producción de una sustancia llamada eicosanoides malos o citoquinas proinflamatorias. Están asociadas a un ácido graso que ya les mencioné, que es el ácido graso esencial araquidónico, presente en las carnes y en todos los derivados animales como los lácteos, toda esa grasa. Existe un proceso de inflamación que está producido justamente por la presencia de ese ácido graso esencial, que son los eicosanoides malos. Presente, como ya les dije, el ácido araquidónico, pero también está asociado con el consumo elevado de carbohidratos, que hace que se libere la insulina, y la hiperinsulinemia hace que los ácidos grasos buenos se conviertan en malos. O sea, el ácido graso omega 3 y 6, el cuerpo lo convierte en ácido araquidónico por la hiperinsulinemia. Entonces, esos son los eicosanoides malos. ¿Por qué? Porque son proinflamatorios. Y predomina la inflamación si además no consumo suficientes ácidos grasos buenos. Entonces tenemos unos ácidos grasos malos, que son las prostaglandinas 2. Eicosanoides malos fabrican una sustancia que son una especie de hormonas que están en los tejidos, que tienen efectos inflamatorios, deprimen el sistema inmunológico, aumentan la formación de coágulos, provocan constricción arterial, y el único efecto favorable desde el punto de vista circulatorio es la prostaciclina, que también lubrica las arterias. En realidad no es que sean malos, es que esas son funciones necesarias, sobre todo cuando usted corta una herida. Fíjense ustedes, cuando una persona tiene una herida, inmediatamente necesito entonces reparar los tejidos. El cuerpo se inflama. ¿Para qué se inflama? Para aumentar la circulación. Se produce histamina, se produce dilatación, calor, rubor, tumor, dolor, que es la parte desagradable. Sin embargo, esa inflamación es necesaria para la reconstrucción. Ese proceso caliente que aumenta la temperatura acelera los procesos bioquímicos y se acelera la regeneración tisular. Todo eso es fundamentalmente necesario y valiosísimo cuando tienes una herida, un golpe, una fractura o algo así. Necesitamos tener los procesos inflamatorios. El problema es cuando nos inflamamos sin una herida. Se te inflama una articulación, una artritis, por ejemplo, sin causa aparente. Eso es otra cosa, porque ahí justamente lo que nos estamos encontrando es con que poseemos una elevación excesiva de eicosanoides malos en sangre,
que producen inflamaciones en lugares donde no deberían ocurrir. ¿Qué puede estar ocurriendo? Que tenemos un exceso de eicosanoides porque estamos alimentándonos de una manera inadecuada y estamos dejando de consumir ácidos grasos omega 3 y 6 y 3, que son los fabricantes de las prostaglandinas 1 y 3, que tienen las propiedades antiinflamatorias, antiálgicas, vasodilatadoras, antialérgicas y regeneradoras. Entonces necesitamos ambos tipos, necesitamos una dieta que tenga algo de ácidos grasos inflamatorios, proinflamatorios, pero que también tenga abundantes ácidos grasos antiinflamatorios. Ustedes saben cómo funcionan los analgésicos como la aspirina, los que llaman AINES, ácidos grasos no esteroideos. Bueno, bloquean la síntesis de las 3 prostaglandinas. Entonces, dejo de producir efectos inflamatorios, pero también dejo de producir efectos antiinflamatorios naturales. Pregunto, ¿no sería más lógico, en vez de bloquear los 3 ácidos grasos esenciales, dejar de consumir los prostaglandinas 2, reducir el consumo de eicosanoides que contribuyen a la parte inflamatoria y aumentar en la dieta la presencia de ácidos grasos omega 3 y 6 para producir ácidos grasos antiinflamatorios? Bueno, eso es lo que hacen las dietas vegetarianas. Por eso las dietas vegetarianas son antiinflamatorias. Eso ocurre también durante el ayuno. El cuerpo entonces entra en una fase diferente y si lo alimentamos con ácidos grasos buenos, bueno, el ayuno es una de las mejores maneras y luego una dieta vegetariana cruda o una dieta semicruda que ya las conocemos. Aquí estamos descubriendo los valores maravillosos por los cuales funciona el ayuno para la sanación de muchas cosas. Hay 2 razones también importantes para reducir el consumo de grasa animal. En resumen, el consumo de grasa y proteína animal sobrecarga la función renal. Es perjudicial para nuestro aparato circulatorio. Una alimentación a base de carne, huevos, leche incide negativamente sobre nuestra salud, favoreciendo el desarrollo de enfermedades de origen nutricional como la arteriosclerosis, la hipertensión, el cáncer, la osteoporosis, la diabetes y las enfermedades del corazón. Todo eso hoy en día lo tenemos muy bien determinado porque sabemos que todas estas enfermedades tienen algo en común. Cáncer, que tiene que ver con un accidente cerebrovascular, o que tiene que ver con una pancreatitis, o con una alergia, o con una anemia. Bueno, que todas estas patologías tienen la presencia de inflamaciones crónicas, o sea, de citoquinas inflamatorias, citoquinas proinflamatorias presentes allí, inflamaciones crónicas de cáncer, ataques del corazón, Alzheimer, problemas cardíacos congestivos, accidente cerebrovascular, citoquinas inflamatorias presentes en la falla renal, el lupus, el asma, la psoriasis, pancreatitis, alergia. O sea, todas ellas pueden ser diagnosticadas precozmente. ¿Precozmente cómo? Bueno, hay una serie de sustancias como el fibrinógeno, la proteína C reactiva, la homocisteína, la relación del colesterol malo, el colesterol bueno, los triglicéridos, la hiperinsulinemia, la hemoglobina glicosilada, los niveles bajos de colesterol, HDL, que es el bueno. Bueno, estos indicadores le permiten a un médico identificar la tendencia proinflamatoria, igual que puedo diagnosticar la tendencia a la caramelización de las proteínas, si están presentes aquellas sustancias que mencioné anteriormente, como la hemoglobina glicosilada, etc. Estos son indicadores que utilizamos los médicos antienvejecimiento para determinar la edad biológica, para asegurarnos entonces de cómo van evolucionando los problemas. Y puedo yo decir que si hay altos niveles de problemas de sustancias proinflamatorias, cualquiera de estas enfermedades podría ocurrir. Inflamación de las células cerebrales, de las paredes arteriales, de las válvulas cardíacas, ataques cardíacos, tromboembolismo, enfermedad de Alzheimer, enfermedades autoinmunes, todo esto puede ocurrir. Entonces nosotros tenemos que aprender a utilizar nuevos estándares, porque si normalmente a nosotros nos dicen que el colesterol es normal entre 180 y 220 miligramos por decilitro, y el colesterol LDL debería estar alrededor de los 129, y que el colesterol bueno no debería ser inferior a 35. Eso es la gente común y corriente, que aparentemente están sanos, pero tienen procesos inflamatorios dentro de su cuerpo que dentro de 5 o 10 años se le van a manifestar. Si nosotros quisiéramos tener entonces criterios de una persona antienvejecida, deberíamos entonces tener otros estándares. Por ejemplo, el colesterol no
no es suficiente con que esté entre 180 y 220, sino que debería estar por debajo de 190, o sea, por debajo de 180, en 170, en 160, en 150. El colesterol malo no debería estar alrededor de 130, sino por debajo de 100. El colesterol bueno debería estar no al nivel de 35, sino por encima de 50, porque él es el que nos protege. Mientras más ha aumentado el colesterol HDL, mayor es nuestra protección. Bueno, y así. Es interesante que vean entonces y graben esta foto, porque los niveles de estas sustancias, por ejemplo, la proteína C reactiva, puede estar alrededor de los 4.9, 5. No, debería estar por debajo de 2. Necesitamos chequear la proteína C reactiva cuantificada. No basta que diga positivo o negativo, no. Tenemos que saber en qué nivel se encuentra para poder modularla. Igualmente la homocisteína. Bueno, todas estas sustancias están asociadas con los procesos inflamatorios. Nuestro amigo Ronald McDonald, pobrecito, su dieta es engordante, enfermante, y esa foto de que estaba flaco debe haber sido cuando inauguró los McDonald's. Bien, hemos mencionado la importancia del equilibrio entre ingesta y excreción. Ahorita se lo voy a explicar un poquito mejor. Les había dicho que cuando nosotros estamos en fase de no consumir, estamos en fase de desintoxicación. Y cuando estamos comiendo, estamos en fase de anabolismo y regeneración. Comer es sinónimo de anabolismo y regeneración. No comer propicia la desintoxicación. Y está asociado entonces con la destrucción de los tejidos, el desgaste, el catabolismo de sustancias que deben ser excretadas. Les hemos dicho que cuando queremos prolongar el ayuno, entramos entonces en una fase de desintoxicación prolongada que facilita todos los procesos de desintoxicación de nuestro organismo, como el catabolismo de las grasas, adelgazamiento, y nos comemos la grasa en cualquier lugar del cuerpo que se encuentre. Muy bien, esto nos va a llevar a otro criterio importante. Si nosotros prolongamos la fase de asimilación, porque como en el día más veces de lo necesario, desayuno, 3 horas de digestión, 3 horas de asimilación, a las 12, 1 al mediodía, que debería entrar en fase de desintoxicación, vuelvo a comer y paso otra vez varias horas en digestión y asimilación, y generalmente puede que consuma una merienda y luego vuelvo a cenar a las 6, 7, 8 de la noche, total que me la paso como hasta las 2 o 3 de la mañana en asimilación. Y es apenas a las 3 de la mañana que el cuerpo empieza a desintoxicar. Desde este punto de vista es importante identificar que retenemos toxinas producto del exceso de comidas. Entonces, desde el punto de vista de la alimentación antienvejecimiento, un régimen antienvejecimiento debería propiciar que en el día yo pase tantas horas en digestión y asimilación como horas en desintoxicación. Por lo tanto, una de las características del régimen y de la alimentación 4 es que deben ser solo 2 comidas al día. Importante, donde haya grasa, carbohidratos y proteínas que requieran digestión. ¿Cuáles? Bueno, esta es la versión de la no cena. Yo desayuno, almuerzo y ya a las 8 de la noche empiezo a entrar en desintoxicación. ¿Qué puedo comer? Jugos, frutas, vegetales, cualquier cosa que esté en la dieta 1, porque la dieta 1 no activa el mecanismo de parasimpático de digestión y asimilación. O podría ser el no desayuno. No desayuno, o sea, paso toda la madrugada y la mañana hasta el mediodía en desintoxicación y almuerzo a la 1 o 2 del mediodía y a esa hora entro en fase de asimilación. O desayuno, no almuerzo, ceno y tenemos 2 ciclos de 6 horas. 6 horas repartidas en 2 fases de asimilación y la desintoxicación repartida en 2 fases. Esta es la más cómoda para las personas que trabajan corrido. Por ejemplo, cuando yo trabajo corrido, desayuno bien, no almuerzo, puede que me tome un jugo, me coma una manzana, me coma un yogur, algo bien livianito, no me da sueño, no me da bodorra, sigo trabajando perfectamente y ceno en la casa al regresar.
Para las personas que quieren adelgazar, la mejor de las comidas que se deberían quitar es la cena, porque la cena es la que tiende a producir mayor acumulación, porque a esa hora hay niveles más elevados de insulina, porque hay un ritmo circadiano del cortisol, y el cortisol contrarresta la insulina. En la noche el cortisol está más bajo. Por lo tanto, la hiperinsulinemia contribuye a que se asimile más la cena. Muy bien. Y por último, el daño oxidativo asociado a los radicales libres. Entonces, el daño oxidativo ocurre cuando dentro de las mitocondrias el metabolismo normal produce moléculas inestables de oxígeno llamados radicales libres. Esos radicales libres, producto de la oxidación, las rebotan alrededor de las células, generando oxidación del ADN, de las proteínas, de los lípidos, generan productos polimerizados. Ese daño oxidativo causa disminución del número de mitocondrias, de la síntesis de ATP, que es la energía, de la función biológica, producen inflamación, cáncer, diabetes, cataratas, artrosis, enfermedades cardiovasculares y envejecimiento precoz. Entonces, aquí podemos ver cómo esas bolitas rojas rebotan dentro de la célula, se meten dentro del núcleo, afectan hasta el cromosoma, afectan la membrana celular y se requieren entonces sustancias antioxidantes. Estos son los radicales libres, antioxidantes que contrarresten esa función. Sepan ustedes que todos estos son iones, el superóxido, el hidroxilo, el peróxido de hidrógeno, el hidroperóxido, el peralcoxil, el peroxinitrato, nitrito, todos estos son distintos tipos de radicales libres que se producen dentro de los procesos naturales. El cuerpo tiene mecanismos antioxidantes que a partir de los 40 años ya no son tan efectivos. Por lo tanto, uno tiene que empezar a tomar antioxidantes y suplementarse con antioxidantes a partir de los 40 años. Y antes, si consumes cigarrillos, si consumes muchos medicamentos o alcohol, o te expones a las radiaciones solares y a la polución ambiental, sepan ustedes que en un cigarrillo, tan solo por una sola aspirada, se produce 1 trillón de radicales libres, o sea, 1 por 10 a la 17 ceros. Un solo jalón produce eso. Por lo tanto, el cigarrillo contribuye al envejecimiento precoz. No solamente por eso, también tiene un antimineral del zinc que se llama cadmio y también deteriora y consume vitamina C. Entonces, la vitamina C y el zinc son importantísimos para la producción de colágeno. El cigarrillo, por distintas maneras, es sumamente perjudicial para el envejecimiento precoz de la piel de hombres y mujeres. Estos son algunos de los antioxidantes que tenemos que empezar a consumir: selenio, magnesio, zinc, vitaminas A, C, betacaroteno y todos aquellos flavonoides, fitoquímicos, antocianinas, penogenol, para ayudar a que el cuerpo contrarreste. Porque los antioxidantes endógenos, como la superóxido de desmutasa, el peróxido de reductasa, etc., después de los 40 años, ya no son tan efectivas. Hasta los 40 años, si tú no fumas y te cuidas, ellos funcionan perfectamente bien. De lo contrario, necesitamos suplementar. Y recuerden que en los colores, en la piel, en los colores se encuentran todos esos antioxidantes como el licopeno en el rojo, flavonoides en el morado, alfa-caroteno y beta-caroteno en el naranja, criptosantina y terpenos en el amarillo y naranja, luteína, zeaxantina, carotenoides en el amarillo y el verde claro, sulforafenos en el verde oscuro, organosulfidos en el blanco y antocianidinas en el azul y el morado. Cada uno de ellos produciendo una serie de beneficios valiosísimos en distintos tejidos particulares. Los sabores también son importantes para la salud del ser humano. Cada sabor está asociado con un tipo de energía. Esas energías en exceso nos afectan, en defecto nos afectan también. Entonces se produce un desequilibrio. Necesitamos picante, necesitamos dulce, necesitamos ácido, necesitamos amargo, necesitamos salado y necesitamos astringente. Cada uno de esos sabores tienen que estar presentes en la dieta, al igual que los colores, porque contribuyen al equilibrio. Cada uno de esos elementos y de esos sabores está asociado con un elemento de la medicina tradicional china y la medicina hindú. Entonces, el picante
está asociado con el colon, con el pulmón. El amargo con el corazón, con el sistema nervioso, intestino delgado. El dulce con el páncreas y el vaso. El ácido con la vesícula biliar y el hígado. Y la sal con los riñones y la vejiga. El exceso nos perjudica, la carencia también. Necesitamos un equilibrio de todos esos sabores. Muy bien, con esto concluimos la parte de lo que es el daño. Ahora vamos a hablar en sí del régimen antienvejecimiento. El régimen antienvejecimiento es el régimen número 4. Ya habíamos hablado del régimen 0, ayuno total, la dieta 1, 2 y 3. ¿Y qué implica el régimen número 4? ¿Qué nos permite empezar a incluir? Ya estas son dietas de desintoxicación y dietas de transición, la 2 y la 3, hacia un régimen nutritivo. Un régimen nutritivo y reductor. ¿Reductor de qué? Reductor de carbohidratos, que nos permite entonces una dieta muy particular, porque contribuye pues, a que todos estos fenómenos antienvejecimiento se produzcan, porque es antiinflamatoria, porque es de bajo niveles de azúcares que producen hiperinsulinemia, y bueno, mucha fibra, muchos nutrientes, muchos fitonutrientes, etc. Esa es la dieta de la cual vamos a hablar hoy. Baja en carbohidratos de elevado índice glicémico y en grasas saturadas. Rica en proteínas de ácidos grasos esenciales, omega 3 y 6, además oligoelementos, vitaminas, enzimas, fitoquímicos protectores. Es un régimen que puede tener ya un 50% de dieta cruda. Fíjense que habíamos manejado un 100% de dieta cruda al principio, que luego lo podíamos bajar a un 70% y luego lo bajamos ahora ya a un 50%. Puede ser vegana o puede ser naturista. Esta dieta implica reducir el número de ingestas de alimentos, el contenido de grasas saturadas y colesterol, y por supuesto el de carbohidratos, en especial los de alto índice glicémico, que ya les voy a explicar quiénes son. Sus ventajas: produce poca glicosilación y maneja bajos niveles de insulina. Es rica en fitonutrientes, antioxidantes, anticancerígenos, aumenta la producción de la hormona del crecimiento y la DEA, que son anti-envejecimiento, contrarresta el estado inflamatorio crónico y todas las enfermedades implicadas, contrarresta la absorción de grasa y el estreñimiento por importante aporte de fibra y estimula la regeneración tisular. ¿Qué es el índice glicémico? El índice glicémico tiene que ver con la manera como se elevan los niveles de azúcar en sangre, de glucosa, en función de los alimentos. Entonces, cualquier alimento que está aquí en rojo, rosado, se compara con la glucosa, que es este color amarillo. Dependiendo a su relación con la glucosa, los vamos a llamar altamente o rápidamente digeridos, o de alto índice glicémico, o de bajo índice glicémico. Entonces, el índice glicémico indica cuánto aumenta un alimento la glucosa en sangre en las próximas 2 o 3 horas después de haberlo ingerido. Y nos referimos principalmente a los carbohidratos, ya que las proteínas y la grasa no lo elevan. Entonces, tenemos unas sustancias que lo elevan lentamente y poco, que son los carbohidratos buenos o lentamente digeridos, y los carbohidratos rápidamente digeridos, que se elevan rápidamente los niveles en sangre y el cuerpo entonces produce una hiperinsulinemia reactiva para contrarrestar. Y fíjense cómo un carbohidrato bueno a las 1 o 2 horas ya se estabilizó, mientras que el otro tarda hasta 2 y 3 horas o más y produce de paso una hipoglicemia reactiva a esos altos niveles. Entonces tenemos hipoglicemia, hiperinsulinemia, hiperglicemia. Todo esto es sumamente patológico. Ok, clasificamos las sustancias, los carbohidratos, en aquellas que tienen un índice glicémico superior a 55 en general, ya los consideramos de alto índice glicémico. O sea, desde las palomitas de maíz, o sea, las cotufas, el mango, albaricoque fresco, el arroz blanco, la pizza, helados, pasas, remolachas, sopa de habas negras, piña, ñoqui, que es papa, croissant, harinas blancas, patatas trituradas,
pan de trigo blanco, sandía, calabaza, galletas, y recuérdense que les dije que la avena también tenía alto índice glicémico, pero era importante consumirla de vez en cuando porque tiene un ácido graso esencial, cis, linolénico, muy importante. De manera que todas estas otras sustancias, desde los bananos o cambures hacia abajo, kiwi, ñame, tortellini, arroces integrales, macarrones naranja, melocotón fresco y ravioli, las pastas. Las pastas son más saludables que la harina del pan blanco o de la papa o el arroz, porque estas tienen una sémola durum que no es tan digerible. Esto es mucho más fácilmente digerible. Entonces, tenemos sustancias, pues, como la sopa de tomate, la manzana, la pera, el espagueti, el yogur, el fettuccine, albaricoque, habas negras, lentejas, cerezas, sazón y maní. Claro, maní, soya, lentejas, habas, estos son leguminosas de muy bajo índice glicémico porque tienen muy poco carbohidrato. De las frutas, ¿cuáles tenemos por aquí? La toronja, la pera, la manzana, son de las más bajo índice glicémico. Las frutas como la fresa, la mora, todas ellas son cítricos tipo berries. Todos los berries son de muy bajo índice glicémico. Naranjas, macarrones, arroz instantáneo, uvas ya están elevados, y de ahí en adelante ya nos encontramos con sustancias que van aumentando. Entonces, las dietas 1 y 2 son dietas de bajo índice glicémico. La dieta 3 también, y la dieta 4 también. O sea, nosotros en la dieta 4 no permitiríamos comer arroz blanco, ningún tipo de arroz. De hecho, preferiríamos no comer ni siquiera espagueti, nada que tenga carbohidratos complejos. Todo lo que tenga carbohidratos complejos y sustancias de alto índice glicémico están totalmente eliminadas. ¿Qué permiten? Bueno, permiten todos los vegetales que hay aquí, menos los que sean harinas. O sea, ningún tipo de arroz, ningún tipo de pasta. Ningún tipo de arroz, ningún tipo de pasta. Entonces, dentro de los carbohidratos complejos tenemos tubérculos y cereales, que ninguno de ellos deberían estar presentes en la dieta. En la dieta 4 están ausentes. De vez en cuando podríamos comer avena, sin embargo, personas que quieren adelgazar ni siquiera la deberían comer todavía. Los que necesitan seguir bajando de peso. Si ya tú estás en tu peso ideal, puedes comer avena 3 veces por semana. La dieta número 4 se basa fundamentalmente en proteínas de origen vegetal, y si eres carnívoro también puedes tener de origen animal. Pero recuerden que en el origen vegetal tenemos todas las leguminosas, cocidas o en forma de retoño, todas las nueces, frutas secas, champiñones, gluten, germen de trigo, lácteos, ovo, queso. O quienes no quieren nada animal pueden ser totalmente veganos. Aquí tenemos entonces la presencia de las frutas que son permitidas, las de alto índice glicémico que deberíamos evitar. Tratemos de mantenernos entre las semiácidas y las ácidas. Todos los vegetales verdes, todas aquellas sustancias que ya, como el aguacate tiene grasa, aceitunas tiene grasa, champiñones, vainitas, espárragos, berenjena, todas estas están presentes también en la dieta 3, pero ahora podemos comerlos cocidos en forma de caraotas, lentejas, arvejas. Podemos consumir también lácteos que no están presentes en la dieta 3, solamente el yogur y el kefir. Aquí podemos consumir quesos frescos, quesos blancos. Entonces, fundamentalmente, es una dieta baja en carbohidratos, eliminados por completo, de manera que todavía no podemos darnos el lujo de consumir carbohidratos complejos. En la Hacienda de la Concepción, por ejemplo, nosotros consumimos este tipo de dieta de las 14 comidas a la semana, porque son 7 días, ¿no? 7 por 2, 14. Nosotros comemos solamente 2 comidas importantes. La tercera comida en la mañana suele ser frutas. La gente que está en ayuno y en dieta solamente consume jugo y fruta. La gente que está en una alimentación ya dieta 4 o 5 pueden comer también yogur con granola. La gente que está en dieta 5 pueden comer arepas integrales con queso, huevo u otras cosas algunas veces. Hay gente que aquí tiene que engordar
personas que tienen que comer hasta 5 veces y 6 veces al día. Ok, las dietas se orientan pues a las necesidades de cada quien. Lo importante entonces es saber que podemos hacer, por ejemplo en la hacienda, de las 14 comidas, 11 fundamentalmente proteicas y 3 de dieta 5 que permiten comer carbohidratos. Eso es para aquellas personas que ya están en un régimen saludable, normal, porque la idea no es que no lo consumamos, sino que como hay una gran tendencia en nuestra cultura a abusar de los carbohidratos, y dijimos que un 70%, 60% de la población es adicta a los carbohidratos y tienen problemas de hiperinsulinemia, entonces tratemos de que todas estas sustancias que tienden a elevar el colesterol, los triglicéridos, la insulina y a producir inflamación crónica sistémica, caramelización, sean reducidos al mínimo. Con eso terminamos nuestro régimen dietético anti-envejecimiento. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima clase hablando de autoconocimiento. Empezaremos por la unidad biológica del cuerpo.